Hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Y entre todos los signos del zodiaco, pocos comprenden el poder del silencio como Tauro. Detrás de su aparente tranquilidad, detrás de su mirada serena y su paso lento, habita un volcán dormido, una energía contenida que no busca imponerse, sino existir con dignidad. Tauro no necesita hablar para hacerse notar, su presencia basta. Es la quietud antes del trueno, el aire inmóvil que anuncia una fuerza que, cuando despierta, ya no puede detenerse. Desde su nacimiento, Tauro lleva la marca de la tierra. No la tierra árida ni la desolada, sino la fértil, la que sostiene la vida. Esa tierra que espera pacientemente la lluvia, que no se queja del sol, que soporta el peso del tiempo sin perder su esencia. Así es su alma, firme, constante, silenciosa, pero profunda. En un mundo que corre, Tauro permanece. En un universo de prisas, él respira. Y en esa aparente lentitud, esconde un poder que solo los sabios reconocen, el poder de resistir. Muchos lo malinterpretan. Confunden su calma con pasividad, su paciencia con debilidad, su amor por la rutina con conformismo. Pero lo que pocos entienden es que Tauro no teme esperar. Él conoce el ritmo de la vida. Sabe que el fruto necesita tiempo para madurar, que el amor no se construye de la noche a la mañana, que los cimientos de lo eterno requieren lentitud y cuidado. Por eso, cuando el resto se desespera, Tauro observa. Cuando otros gritan, él calla. Y cuando todos se rinden, él sigue. Su paciencia no es un defecto. Es su estrategia. Es su manera de sobrevivir a un mundo que olvida la importancia de lo sólido, de lo que perdura, de lo que no cambia con el viento. Tauro es el guardián del tiempo, el centinela del equilibrio. Mientras los demás se consumen en su propio fuego, él mantiene la llama encendida, constante, sin prisa. Porque sabe que lo que vale la pena requiere espera. Pero detrás de esa serenidad hay una historia no contada. Tauro no nació paciente, aprendió a serlo. Aprendió que las cosas buenas se pierden cuando se corre demasiado. Aprendió que el impulso sin control destruye, y que la calma es una forma de poder. Cada decepción lo moldeó, cada traición lo volvió más prudente, cada pérdida lo ancló un poco más a su centro. Por eso su silencio no es vacío, es experiencia. Y su mirada, aunque tranquila, lleva el peso de todo lo que ha soportado sin romperse. Hay en él una fuerza antigua, como si la memoria de los montes y los campos corriera por su sangre. Una fuerza que no necesita ruido, que no busca aplausos, que simplemente es. Cuando Tauro se enamora, lo hace en silencio. Cuando sufre, también. Su dolor es privado, su amor, profundo. No dramatiza, no exhibe. Prefiere la compañía del silencio antes que el ruido de lo superficial. Y en ese silencio, se reconstruye una y otra vez, hasta que el mundo vuelve a moverse a su ritmo. Pero ese mismo silencio, cuando se rompe, puede cambiarlo todo. Porque la paciencia de Tauro tiene un límite invisible. Puede soportar mucho, puede callar más de lo que cualquiera imaginaría, pero cuando la tormenta llega, llega de verdad. Su enojo no es explosivo al principio, es telúrico, como un temblor que se acumula bajo tierra. Y cuando emerge, lo hace para poner las cosas en su lugar, para recordarle al mundo que incluso la tierra puede rugir. Antes de eso, sin embargo, todo es calma. Una calma casi sagrada. Tauro observa, siente, procesa. Y en ese proceso, encuentra su poder. No necesita imponerse para ser fuerte, su fortaleza está en su permanencia. En su capacidad de estar, de resistir, de no dejarse arrastrar por las mareas emocionales de los demás. Su aparente frialdad no es indiferencia, sino protección. Porque dentro de él, el corazón late con una intensidad que pocos pueden imaginar. Y quizás eso sea lo más admirable de Tauro, su habilidad para contener el fuego sin apagarlo. Vive en el punto exacto donde la pasión se encuentra con la paz, donde la emoción se transforma en propósito, donde el impulso se vuelve creación. Su paciencia no lo hace inmóvil, lo hace sabio. Su silencio no lo aleja, lo enraiza. Y su calma no es debilidad, es su forma de dominar el caos. Por eso, cuando lo veas callado, no lo subestimes. Su quietud no es rendición, es preparación. Cada segundo de espera es una semilla que está germinando en silencio. Porque cuando Tauro decide moverse, nada puede detenerlo. El mismo silencio que antes parecía quietud se convierte en poder, en movimiento,
en decisión. Y entonces comprendes que su paciencia era, en realidad, su arma más perfecta. Así comienza su historia, no con un rugido, sino con un suspiro. No con fuego, sino con tierra. Tauro no conquista con velocidad, sino con constancia. No arrasa, edifica. Y en ese ritmo lento, casi imperceptible, la vida entera se transforma. Porque el toro no necesita demostrar su fuerza, él es la fuerza. Todo lo que es real comienza en la tierra. Y Tauro lo sabe. Mientras otros buscan respuestas en el aire o en los sueños, él hunde las manos en el suelo y siente. No le basta con imaginar, necesita tocar, oler, saborear. Su alma pertenece al reino de lo tangible, a ese lugar donde el espíritu se encarna y la materia se convierte en testigo del tiempo. Tauro no vive para escapar del mundo, vive para habitarlo por completo. Cada paso suyo parece medido, cada decisión, anclada en una lógica silenciosa que nace del cuerpo. Porque su cuerpo es su templo, su brújula, su primera conexión con la realidad. Cuando ama, lo hace con los 5 sentidos. Cuando trabaja, pone el alma en cada movimiento. Cuando descansa, lo hace como quien honra la vida misma. Para Tauro, el placer no es pecado, es gratitud. Comer despacio, sentir la textura del aire en la piel, dormir en una cama limpia, escuchar la lluvia sin prisa, todo eso es espiritual para él. Su raíz es la materia, pero no la materia vacía. Es la materia viva, sagrada, la que guarda la memoria de la creación. En un mundo que se desintegra en lo virtual, Tauro recuerda la importancia de lo físico, de un abrazo sincero, de un hogar que huela a café y pan recién hecho, de una promesa que no se escribe, sino que se cumple con actos. Él representa el poder de lo concreto, la estabilidad que surge cuando el alma se asienta sobre tierra firme. Su relación con la seguridad no nace del miedo, sino del instinto. El toro no acumula por avaricia, sino por protección. Necesita saber que su espacio es suyo, que nada ni nadie podrá arrebatarle la paz que tanto le costó construir. Por eso trabaja sin descanso, construyendo paso a paso lo que otros intentan alcanzar corriendo. Su sentido del tiempo es distinto, no le interesa lo inmediato, sino lo duradero. Lo que se siembra y se cosecha, lo que se gana y se mantiene. Tauro no soporta el caos porque en él no puede florecer nada. Y aunque a veces parezca testarudo, en realidad solo está defendiendo lo que le da sentido, la estabilidad, el orden, la continuidad. Su alma es como un campo que no debe ser pisoteado con prisas. Siembra lento, pero sus frutos son reales. Y eso es lo que muchos no entienden, que detrás de su aparente simplicidad hay una sabiduría profunda, casi ancestral, que conoce los ciclos de la vida. El tiempo para Tauro no es enemigo, sino aliado. Lo contempla sin miedo. Sabe que todo llega cuando tiene que llegar, que las flores se abren solo cuando el sol las toca, que los grandes amores no se fuerzan, se cultivan. Mientras el mundo se impacienta, él observa. Su paciencia no es pasiva, es activa, consciente, firme. Es la paciencia del artesano, del jardinero, del alma que entiende que todo lo hermoso necesita madurar. Por eso, cuando Tauro se compromete, lo hace desde la raíz. No promete si no puede cumplir, no ama si no siente estabilidad. Su lealtad es casi mineral, sólida, hecha de sustancia. Y, sin embargo, detrás de esa aparente frialdad, hay una ternura inmensa. Una ternura que no se dice, se demuestra. Que no se grita, se sostiene con gestos. Tauro ama con hechos, no con palabras. Construye relaciones como quien edifica templos, piedra sobre piedra, sin derrumbar lo anterior. El cuerpo, para él, es sagrado. No como un objeto de vanidad, sino como un instrumento de conexión. A través del cuerpo, siente al otro, siente la vida, siente a Dios. Por eso busca el contacto físico, las caricias reales, el descanso que sana. Su espiritualidad no flota, se arraiga. Y en ese enraizamiento está su equilibrio. Donde otros se pierden en pensamientos, Tauro encuentra claridad en la experiencia. Donde otros buscan iluminación en lo intangible, él la halla en el trabajo bien hecho, en la comida compartida, en la tierra que responde cuando se la cuida. Pero esa misma conexión con la materia puede convertirse en prisión si no aprende a soltar. A veces, el deseo de seguridad se vuelve apego, y el amor por la estabilidad se transforma en miedo al cambio.
Tauro puede encerrarse en su propio jardín, protegiéndose de un mundo que percibe hostil, sin notar que las flores también necesitan espacio para crecer. Su mayor desafío no es construir, sino atreverse a dejar que lo construido respire. Porque en el fondo, Tauro no teme perder las cosas, teme perder la paz que esas cosas le representan. Y esa búsqueda de paz, de confort, de equilibrio, es su manera de reconciliar el alma con el cuerpo, el cielo con la tierra. Su camino espiritual no consiste en elevarse, sino en descender, en enraizar el espíritu en la materia, hasta convertir cada acto cotidiano en una forma de oración. Así es Tauro, el signo que nos recuerda que lo divino también se encuentra en lo simple, que un beso puede ser una plegaria, que una mesa servida con amor puede ser un altar, que cuidar lo propio no es egoísmo, sino reverencia por la vida. Porque, al final, el alma de Tauro no busca el cielo, busca pertenecer a la tierra, hasta que la tierra misma aprenda a amar a través de él. Dicen que nada perturba a un Tauro, que su calma es infinita, que su paciencia no tiene fin. Y durante mucho tiempo eso parece verdad. Su voz se mantiene serena, su mirada tranquila, su andar constante. No discute, no explota, no busca demostrar nada. Observa, espera, pero lo que pocos saben es que, dentro de esa calma, late un fuego lento. Una llama silenciosa que arde bajo la piel, como una brasa que no se apaga. Tauro calla mucho, y en ese silencio, acumula decepciones, palabras no dichas, gestos que le dolieron, injusticias que prefirió ignorar. No porque sea débil, sino porque no ve sentido en gastar energía en lo efímero. Cree que todo se acomoda con el tiempo, hasta que el tiempo se convierte en un muro que lo encierra por dentro. Entonces, algo cambia. Una grieta se forma en su serenidad. Lo que antes parecía paciencia se transforma en tensión. Lo que antes era calma se vuelve peso. Y basta un solo movimiento falso, una traición mínima, una mentira apenas perceptible, para que todo lo que contuvo durante meses, o años, despierte con fuerza devastadora. Cuando la calma de Tauro se rompe, no hay advertencia. No hay grito previo, ni sombra que anuncie la tormenta. Solo silencio. Un silencio distinto, denso, que pesa más que cualquier palabra. Y después, la tierra tiembla. Su ira no es como la de Aries, que estalla y se disipa. La de Tauro es profunda, sagrada, tectónica. Nace desde lo más hondo, desde las raíces mismas de su ser. Es una furia antigua, casi cósmica, que arranca todo lo que ya no merece estar. No busca dañar, busca limpiar. No destruye por placer, sino por necesidad. Y sin embargo, cuando llega, arrasa con todo. En su mirada ya no hay dulzura, solo decisión. Su voz se vuelve fría, cortante. Sus gestos, precisos. El Tauro que antes parecía manso se convierte en una fuerza imparable. Es el toro que baja la cabeza, que respira hondo, que avanza sin dudar. Y entonces uno entiende por qué nunca se debe subestimar su paciencia, porque cuando se agota, lo que despierta no es enojo, es poder. Esa ira no grita, no necesita escándalo. Es la furia del silencio, la que se expresa cerrando una puerta sin mirar atrás, la que desaparece sin explicaciones, pero con una convicción total. Cuando Tauro llega a su límite, no busca venganza, simplemente deja de sostener lo que ya no merece su energía. Y eso, en un mundo lleno de dependencias, duele más que cualquier pelea. Porque el mismo amor que lo hacía cuidar, alimentar, proteger, ahora se transforma en una fuerza que lo impulsa a soltar. Y quien lo ve hacerlo, comprende que ese adiós no tiene regreso. Tauro no vuelve a lo que lo hirió. No porque no sienta, sino porque sintió demasiado. Su furia, en el fondo, es una defensa de su paz. Es su manera de decir, no más. No más abusos, no más exigencias injustas, no más darlo todo a quien no sabe valorar lo que tiene frente a los ojos. Esa es la verdadera oscuridad del toro, su límite. El punto exacto en el que deja de ser paciente y se convierte en un huracán contenido durante años. Y, sin embargo, detrás de esa furia hay tristeza. Una tristeza profunda, como si el alma llorara por todo lo que intentó sostener. Porque Tauro no destruye porque odie, destruye porque amó. Porque creyó, porque confió, porque esperó demasiado.
Y cuando finalmente suelta, no lo hace con rabia, lo hace con dolor. Pero también con una paz extraña, la de quien, al fin, se libera. Después de la tormenta, Tauro no se arrepiente. Mira los escombros con serenidad, como quien entiende que nada verdadero se pierde, que lo que se derrumbó, debía caer. Y con una calma nueva, más sabia, más madura, vuelve a sembrar. Vuelve a construir. Pero esta vez, con límites claros. Con un amor más consciente. Con un corazón que ya sabe que la paciencia no significa aguantarlo todo. Porque cuando la calma se rompe, Tauro recuerda algo esencial. Que su poder no está en resistir eternamente, sino en saber cuándo resistir y cuándo dejar de hacerlo. Y esa comprensión lo transforma. Su fuego interno, antes reprimido, ahora se convierte en fuego creador. Ya no quema, ilumina. Ya no destruye, purifica. Así es el momento en que el toro despierta, lento, profundo, inevitable. El instante en que el silencio deja de ser contención para convertirse en verdad. Y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás. Porque la calma de Tauro no se rompe en vano. Cuando lo hace, cambia el paisaje para siempre. Detrás del silencio de Tauro hay una historia que casi nadie escucha. Una historia de heridas antiguas, de pérdidas disimuladas, de emociones guardadas bajo tierra como raíces que aún sangran. Porque la paciencia de Tauro no nació de la serenidad, nació del miedo. Del miedo a perderlo todo. Del miedo a ver desmoronarse aquello que tanto esfuerzo le costó construir. Desde pequeño, aprendió que la estabilidad no está garantizada. Tal vez vio a alguien marcharse sin aviso. Tal vez sintió el suelo moverse bajo sus pies cuando algo que creía eterno se rompió. Desde entonces, juró no volver a depender del azar. Juró sostenerlo todo con sus propias manos, mantener la calma, aunque el alma temblara. Y así aprendió a callar, a tragar palabras, a fingir que nada le afecta, a endurecer el pecho para que nadie note el temblor interno. Tauro parece fuerte porque tuvo que serlo. Parece paciente porque el caos lo asusta. Su calma es su trinchera. Y su necesidad de control es solo un intento desesperado de no revivir el dolor de lo inesperado. No soporta las sorpresas, ni los cambios abruptos, ni las despedidas repentinas. Prefiere lo seguro, lo constante, lo que puede tocar. Porque en el fondo, cada promesa incumplida le recordó una sola cosa, que confiar duele. Por eso observa tanto antes de abrirse. Por eso prueba, mide, analiza. No porque desconfíe de los demás, sino porque teme entregarse a lo incierto. Su amor necesita garantías, su entrega necesita terreno firme. Y cuando no lo encuentra, elige el silencio. Prefiere quedarse quieto antes que arriesgarse a caer otra vez. Pero esa quietud, esa inmovilidad que otros llaman terquedad, es en realidad un reflejo del alma que aprendió a protegerse a través de la paciencia. Tauro no explota porque no quiere perder el control. Sabe lo que pasa cuando su interior se quiebra. Sabe que su furia no es juego, que su dolor no se apaga con palabras vacías. Por eso se guarda. Por eso se repite que puede aguantar, que el tiempo lo cura todo, que no vale la pena discutir. Y mientras lo dice, una parte de él se endurece un poco más. Una parte de él deja de confiar, de soñar, de esperar. La quietud de Tauro no siempre es paz. A veces es cansancio. A veces es el resultado de haber dado demasiado sin recibir lo mismo. A veces es el reflejo de una herida que ya no sangra, pero sigue doliendo. Porque, aunque nunca lo diga, Tauro siente profundamente. Cada traición, cada decepción, cada abandono deja una marca invisible en su interior. Y cuando alguien toca ese punto, aunque sea sin querer, su alma tiembla, como la tierra antes del temblor. Su orgullo también tiene raíces en esa herida. No el orgullo vanidoso, sino el que protege la dignidad del alma. El que le impide rogar amor, el que le prohíbe insistir donde ya no lo valoran. Por fuera puede parecer distante, incluso frío, pero por dentro late una mezcla de miedo y orgullo, el miedo de volver a perder y el orgullo de no permitirlo otra vez. Por eso le cuesta perdonar del todo. No porque no quiera, sino porque teme que hacerlo lo vuelva vulnerable. Tauro no busca venganza, busca comprensión. Pero cuando no la encuentra, se encierra en sí mismo y deja que el tiempo haga lo que el alma no puede. Y así se vuelve roca. Firme,
impenetrable, pero también solitaria. La herida más profunda de Tauro es sentirse invisible, dar todo en silencio, y que nadie note cuánto amor había en su constancia. Ofrecer estabilidad, y que otros la confundan con aburrimiento. Amar sin dramatismos, y que le respondan con indiferencia. Esa es la herida que más lo marca, que su forma de amar, tranquila, leal, sostenida, no siempre es comprendida en un mundo que confunde intensidad con sinceridad. Entonces calla. Y en ese silencio, intenta sanar. Se aferra al trabajo, a lo material, al cuerpo, a lo que puede controlar. Porque al menos eso no lo abandona. Y aunque por fuera parezca entero, por dentro una parte suya sigue deseando que alguien lo mire de verdad, que vea más allá de su calma, que entienda que su silencio también es amor, que su paciencia también es una súplica. Quédate, pero hazlo de verdad. Tauro no teme amar. Teme amar sin ser correspondido en la misma profundidad. Por eso, cuando finalmente encuentra a alguien que comprende su ritmo, se entrega por completo. Pero cuando esa entrega se traiciona, la herida se reabre. Y cada vez cuesta más confiar, más abrirse, más sentir sin miedo. La quietud de Tauro, en el fondo, es una oración. Una manera de pedir que el mundo deje de moverse tan rápido. Que las personas dejen de prometer lo que no van a cumplir. Que el amor vuelva a tener el peso y la forma de algo real. Porque detrás de su paciencia hay una herida que no busca lástima. Solo verdad. Una herida que no se muestra, pero que lo ha convertido en lo que es. El guardián del silencio. El protector de lo estable. El alma que aprendió a resistir cuando todos los demás solo sabían correr. Llega un momento en la vida de todo Tauro en el que el silencio deja de ser refugio y se convierte en eco. Ese instante sagrado en que el alma, cansada de aguantar, se mira al espejo y se reconoce no como víctima de su paciencia, sino como dueña de su destino. Es el amanecer interior del Toro, lento, solemne, inevitable. Durante años, Tauro ha contenido su fuego bajo capas de tierra, sosteniendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la tierra también sabe temblar. Y cuando lo hace, no destruye al azar, reacomoda todo lo que ya no puede sostener. Ese temblor interno no es rabia, es verdad buscando salida. Tauro lo siente primero en el cuerpo, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, una intuición que lo empuja a dejar de postergar su autenticidad. De pronto, todo lo que cayó comienza a exigir forma. Y lo que antes era paciencia, ahora se convierte en impulso creador. El Toro despierta no para destruir, sino para construir algo propio. De su calma nace una fuerza que ya no teme mostrarse, una energía que busca crear raíces nuevas donde antes solo había resignación. Cuando Tauro despierta, su energía se vuelve magnética. Su mirada cambia, ya no observa el mundo con miedo a perderlo, sino con el deseo profundo de moldearlo. Descubre que la verdadera estabilidad no está en lo que posee, sino en su capacidad de crear. Su paciencia deja de ser espera y se transforma en presencia. Entonces, aquello que alguna vez fue dolor, la traición, la pérdida, la indiferencia, se vuelve materia prima para su poder interior. Porque el Toro, cuando se eleva, no olvida sus heridas, las convierte en cimiento. Este despertar no es un estallido súbito, sino una metamorfosis lenta y silenciosa. Tauro aprende a soltar el control sin perder su centro. Aprende que proteger su paz no significa cerrar el corazón, sino abrirlo con conciencia. En ese proceso, su fuerza se vuelve espiritual, ya no lucha contra el mundo, sino que colabora con él. Lo que antes era obstinación ahora se vuelve determinación serena. Lo que antes era terquedad, ahora es fidelidad a su propósito. Hay un momento, casi místico, en que el Toro se arrodilla frente a su propia alma. Reconoce su poder, su nobleza, su valor para sostener cuando otros huyen. Y entiende que su paciencia siempre fue amor disfrazado de resistencia, amor por la vida, por lo simple, por lo real. Ese amor es el que ahora lo impulsa a crear sin miedo, a decir ya basta sin rencor, a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que su calma no es debilidad, sino sabiduría aprendida a golpes. El despertar de Tauro es un renacimiento. Es la transición de la inercia al propósito. El momento en que su fuerza deja de proteger lo viejo y comienza a nutrir lo nuevo. En ese punto, Tauro comprende que su energía no está hecha para el ruido ni la prisa, sino para la permanencia. Él no busca incendiar el mundo,
busca hacerlo fértil. Su fuego, escondido bajo la piel, se convierte en calor que da vida, en constancia que transforma, en presencia que sostiene. Y así, el toro deja de ser símbolo de resistencia para convertirse en símbolo de creación. Su furia dormida se vuelve poder sagrado. Su paciencia, una oración silenciosa. En cada paso, en cada mirada, en cada decisión, Tauro encarna la lección más profunda de su signo, que la verdadera fuerza no está en empujar ni en atacar, sino en permanecer. Cuando finalmente despierta, el mundo lo siente. No ruge, no grita. Simplemente avanza. Firme, inmutable, como la tierra que, después del temblor, florece. Todo viaje termina donde comenzó, en el silencio, pero ya no es el mismo silencio. Es uno distinto, profundo, lleno de historia. Así es el final del viaje de Tauro, un regreso al origen, pero con la mirada transformada. El toro que alguna vez esperó, que soportó, que cayó para no perder, ahora entiende que la vida nunca quiso arrebatarle nada, solo enseñarle a soltar. Porque la verdadera posesión no está en retener, sino en habitar plenamente lo que se ama. La paciencia de Tauro, esa que muchos confundieron con pasividad, se revela ahora como una forma de sabiduría ancestral. Una sabiduría que pertenece a la tierra misma, que conoce el ritmo del crecimiento, el arte del florecer sin prisa. Tauro ya no necesita demostrar su fuerza, la encarna. Ya no busca controlar el tiempo, se sincroniza con él. Aprende que cada pérdida fue una poda necesaria, y que cada espera fue un susurro del universo pidiéndole fe. Si miras con atención, verás que la energía de Tauro se parece al ciclo de las estaciones. Primero resiste el invierno con firmeza, luego deja que la primavera renazca en su interior. Así transforma la quietud en fecundidad, el dolor en belleza, la rutina en ritual. Su despertar no fue un estallido de furia, sino una flor abriéndose en medio de la tormenta. Tauro aprendió que su poder no está en el rugido, sino en la constancia con que ama, con que sostiene, con que vuelve a intentarlo, una y otra vez, sin rendirse. El toro mira atrás y ve los campos de su vida, los lugares donde dio demasiado, los silencios que pesaron, las promesas que se desvanecieron con el viento. Pero también ve los frutos. Frutos que solo nacieron gracias a su paciencia, a su cuidado, a su fe en que lo sembrado un día florece, aunque el mundo lo olvide. Esa es la magia de Tauro, no necesita aplausos para persistir, ni testigos para creer. Su alma ya sabe lo que vale, incluso cuando nadie lo nota. Hay algo sagrado en esa certeza, una quietud que no es resignación, sino poder interior. El mismo poder que sostiene montañas, que hace brotar la vida desde la roca. Tauro se convierte, entonces, en el guardián del tiempo, aquel que no teme esperar, porque ha comprendido que todo lo valioso necesita madurar. Su paciencia ya no lo encadena, lo libera. Es la llave que abre su propósito, la raíz que sostiene su espíritu cuando todo lo demás tiembla. En su renacimiento, Tauro comprende el sentido espiritual de su viaje. Descubre que el universo no le pidió ser inmóvil, sino estable. No le pidió callar su verdad, sino hablar desde el alma. No le pidió soportar sin sentir, sino resistir con amor. El toro despierto ya no teme al cambio, porque sabe que la tierra también se renueva. Cada final que enfrenta no es pérdida, sino transformación. Cada herida que sanó no fue castigo, sino iniciación. Y así, el alma de Tauro encuentra paz. No la paz del olvido, sino la del entendimiento. Se reconcilia con su lentitud, con su forma de amar sin prisa, con su necesidad de seguridad que tantas veces fue juzgada. Porque ahora sabe que su calma es un don, no un defecto, que su fidelidad es fuerza, no debilidad. Tauro ya no huye de su propia naturaleza, la celebra. Se convierte en un símbolo viviente de perseverancia luminosa, un recordatorio de que la grandeza no siempre ruge, a veces respira en silencio. En el horizonte, el toro avanza bajo un cielo dorado. El polvo del camino se mezcla con la luz, y en su andar hay una dignidad que no necesita palabras. Su mirada está limpia, sus pasos firmes, su corazón en paz. Porque quien ha aprendido a esperar sin perder la fe, ya domina el arte más difícil de todos, el arte de confiar en la vida. Y entonces, cuando el viento sopla y la tierra vibra, puede escucharse un eco ancestral, el eco del alma de Tauro, diciendo sin voz, pero con toda su esencia: fui tierra,
Fui silencio, fui herida, y ahora soy raíz.